Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es nuestro Ideal Biotics, ¿sí? Ideal Biotics, hace meses que vimos esta presentación y vamos a hacer algunas aclaraciones también en relación a preguntas que han surgido con respecto al uso ya de Ideal Biotics. Entonces iremos haciendo también énfasis en alguna de estas dudas que han surgido en el trayecto. Primero, ¿qué es Ideal Biotics? Es una cápsula, es decir, es el único producto que tenemos en cápsula, una cápsula que no tiene color, como ustedes la pueden ver aquí en cámara, y es una cápsula que me va a aportar probióticos y prebióticos. Por eso hablamos de pro y pre-blend. Blend es una mezcla, entonces, una mezcla de probióticos y prebióticos. Antes de empezar a hacer el análisis del producto, vamos a ver el por qué. Recordemos que para dar información de un producto, debemos decir por qué debo usar este producto, cuál es el fin específico de este producto, qué beneficios voy a recibir al consumir este producto y cómo lo voy a consumir. Entonces, estas son las preguntas más frecuentes. Yo les diré también cuáles son las imágenes que vale la pena que podamos reproducir como información general para nuestros clientes, y recordando dos conceptos muy importantes. Para poder yo hablar 2 minutos o 3 minutos de un producto, yo tengo que tener un respaldo de conocimiento de ese producto mayor a la información que estoy dando en 1 minuto o 2 minutos. Segundo, es importante siempre recalcar que los productos, suplementos nutricionales o complementos nutricionales, como se conocen también, no están curando una enfermedad, están aportando los nutrientes a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo sea capaz de mantenerse en el mejor estado de salud, ¿sí? Porque a veces, y esto me cura una infección o esto me cura, no estamos hablando de curar, estamos hablando de darle esas herramientas a mi cuerpo para que sea capaz de defenderse. Bueno, bajo estos principios vamos a empezar analizando entonces por qué, o sea, el primero, el por qué necesitamos consumir estos probióticos y prebióticos. En nuestro cuerpo encontramos nosotros un conjunto de microorganismos que se van a encontrar de manera normal, habitan en nuestro cuerpo en diferentes sitios. Tenemos este conjunto de microorganismos que le llamamos microbiota en la boca, en la garganta, en el intestino, que hoy de una manera especial vamos a hablar de esta microbiota intestinal, pero la encontramos también en el tracto genitourinario, lo encontramos en la piel. Entonces, este concepto microbiota es fácilmente entendible cuando lo definimos como este conjunto de microorganismos que se encuentran habitando de manera natural en el cuerpo humano. Hay aproximadamente 100 billones de microorganismos. Estos microorganismos se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de estos microorganismos. Fíjense, tenemos más cantidad de estos microorganismos que células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos más bacterias de estas que células de nuestro cuerpo, vamos a encontrar que de todas maneras este microbioma son solamente 200 gramos de toda la masa de nuestro cuerpo. Es decir, por eso hablamos de este número tan grande, pero hablamos de microorganismos y por eso hablamos del aporte que vamos a tener
¿sí? De estos probióticos y prebióticos, hablando en billones cuando los tenemos en una sola capsulita. Lo iremos viendo entonces detenidamente. Aquí tenemos nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso, y vamos a ver entonces fundamentalmente esto que llamamos flora intestinal o microbiota, cómo trabaja en beneficio de nuestra salud y cómo es importante reforzarla para que entonces tenga una función adecuada en beneficio del estado general de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de microbioma, hablamos de la microbiota y los genes de la microbiota. Por eso el término es muy similar, ¿sí? Solamente en general, cuando hablamos de flora intestinal, hablamos de microbiota. Vamos a la que sigue. Liz, por favor. Vamos, si ustedes se fijan, aquí tenemos aparato digestivo porque mayormente hoy vamos a hacer énfasis en nuestro aparato digestivo. Sin embargo, hemos dicho que la microbiota la encontramos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la boca, la faringe, lo que es en general nuestro sistema respiratorio, del cual hemos hablado también abundantemente cuando hablamos de nuestro bi ideal. Y vamos a encontrar 600 especies de esta microbiota. En la piel encontramos 1000 especies y ya hablamos de los prebióticos para nutrir la microbiota de nuestra piel cuando hablamos de nuestra crema corporal con prebióticos. En el tracto urogenital tenemos 60 especies, en el estómago 25 especies y en el intestino tenemos 1000 especies. Hoy, como les decía, nos vamos a enfocar mayormente en estas especies que habitan y cohabitan con nuestro intestino. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Esto nada más para recordar la microbiota. Entonces, aquí tenemos la microbioma. ¿Para qué nos sirve la microbioma? Y vamos a ver entonces la definición y vamos a ver entonces qué tipo de especies también son las que necesitamos aportarle a nuestro intestino para tener una protección. Recordando que cada vez hay más estudios que nos hablan de la necesidad de tener una microbiota sana en nuestro intestino, ya que hay quienes consideran que el intestino funciona como un segundo cerebro, es decir, la salud intestinal aporta salud a otros órganos de nuestro cuerpo. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Y por otro lado, cuando encontramos una disfunción, cuando encontramos un desequilibrio en la microbiota normal de nuestro intestino, pueden verse afectados también otros órganos de nuestro cuerpo. Cuando hablamos, aquí tenemos en el centro nuestro intestino, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿se acuerdan ustedes aquellos 3 tramos de nuestro intestino grueso que le llamamos colon ascendente, colon transversal y colon descendente? La microbiota o la flora bacteriana normal de nuestro intestino tiene funciones importantes. Por ejemplo, favorece la producción de vitamina B1, de vitamina B2, de potasio, de niacina, de ácido fólico y de enzimas digestivas. Fíjense, los procesos digestivos, ¿se acuerdan que un día hablamos de lo que eran todos estos procesos de cambio que lo definimos como procesos metabólicos? Estos procesos metabólicos necesitan de enzimas y coenzimas para realizarse de una buena manera. Entonces, la microbiota o la flora bacteriana intestinal favorece la producción de estas vitaminas, de estos minerales y también la producción de estas enzimas digestivas. Además,
esta microbiota intestinal funciona también para absorber, o sea, la microbiota es una cadena de defensa contra los agresores que pueden llegar a nuestro intestino. Nosotros no tenemos idea de la cantidad de bacterias y virus que pueden entrar a nuestro aparato digestivo a través de la comida. Simplemente tóxicos como los pesticidas, los fumigantes, todo lo con lo que se procesan los alimentos procesados, los colorantes de muchos alimentos, que aunque ahora, bueno, se tienen sellos en los alimentos para hablar de los excesos de sodio, de los excesos de calorías, los excesos de grasas saturadas, etcétera. De todas maneras, casi que no podríamos comer nada porque si encontramos prácticamente todos los alimentos tienen alguna etiqueta donde habla de estos excesos. Entonces, la microbiota tiene una función importantísima también para absorber estas sustancias tóxicas y hablan los estudiosos de la microbiota que también es capaz de absorber sustancias que son procarcinogénicas, es decir, sustancias que podrían generar algún tipo de cáncer. Por supuesto, entonces inhibe que si ya llegaron estos patógenos, inhibe que estos patógenos se multipliquen, ¿sí? Impide el crecimiento de estos patógenos. Por consiguiente, va a estimular los factores inmunes, va a evitar infecciones o disbiosis. El término disbiosis se usa mucho cuando hablamos de microbiota. ¿Y qué es una disbiosis? Cuando hablamos en general del funcionamiento intestinal. Una disbiosis es un desequilibrio. ¿Y cuándo se da un desequilibrio? Cuando las bacterias patógenas son mayores que estos probióticos que nos están defendiendo de estas bacterias patógenas. Genera respuestas antiinflamatorias, es decir, ¿por qué hablamos de antiinflamatorios? Porque es un término que vamos a repetir también. Cuando hay un patógeno que ataca a alguno de nuestros órganos, ese órgano, como respuesta natural, se inflama. O sea, cuando hay una inflamación, está hablándome de la presencia de algo que le está haciendo daño. Si nosotros logramos combatir a ese patógeno, vamos a encontrar que entonces estos probióticos van a ayudar a tener estas respuestas que evitan la inflamación. También regula el pH, mejora la absorción de los nutrientes, mejora la absorción de muchos nutrientes como el calcio, el hierro y muchos oligoelementos, muchos minerales que van a mejorar la absorción. Es decir, no es solamente importante el aporte de nutrientes que nosotros damos, sino cómo mi cuerpo es capaz de absorber estos nutrientes. Yo les recomiendo que esta diapositiva pueda ser una diapositiva importante para compartir con nuestros clientes. Vamos a la siguiente lista, por favor. Muy bien. Volvemos a mencionar esta microbiota intestinal. Volvemos a decir que es esta comunidad o esta población de microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos habitan? Que son bacterias, hongos, levaduras y virus. Habitan en nuestro tracto digestivo, fundamentalmente en nuestro intestino. Vamos a la que sigue. Esto nada más como para hablar de una definición más sencilla. Muy bien. En la microbiota normal del cuerpo humano es cuando hablamos también de la flora intestinal normal y vamos a encontrar entonces que esto es la primera línea de defensa que nuestro cuerpo tiene, estos microorganismos, para ayudarnos a combatir a estos patógenos. Nos ayuda también a la digestión ordinaria, participa en todos los procesos que nuestro cuerpo hace para degradar las toxinas y va a contribuir entonces a tener un sistema inmunitario maduro y fuerte. Vamos a encontrar que existen
La microbiota natural, esa es la que ya habita en mi organismo. Sin embargo, podemos encontrar lo que llamamos la microbiota transitoria. ¿Cuál es esa microbiota transitoria? Son esos microorganismos que van a vivir en nuestro cuerpo, que van a convivir con nuestra flora buena y que son patógenos y que entran a través de nuestra boca, si estamos hablando de aparato digestivo, también habitan en nuestras mucosas, también habitan en nuestra zona vaginal, también habitan en la piel. Y estos, ¿por qué los llamamos transitorios? Porque cuando tengo una microbiota sana, fortalecida, los van a combatir y entonces van a desaparecer. Entonces, cuando la microbiota natural está alterada, estos organismos patógenos, estos microorganismos patógenos que debieran ser transitorios, llegan y se van, ¿sí? Van a entonces a proliferar, a crecer, a aumentar y a formar colonias dentro de nuestro cuerpo que generan enfermedades. Fíjense, aquí viene un elemento también súper importante, que es el proceso de evacuación del producto fecal en descomposición, que ya llegó al final de nuestro intestino. Tiene que ser una evacuación mínima diaria, ¿sí? Los gastroenterólogos hablan de que sería ideal el que un organismo pudiera tener 3 evacuaciones de ese producto fecal en descomposición. Cuando no se ingiere suficiente agua, cuando no se ingiere suficiente fibra, cuando hay problemas de estreñimiento crónico, vamos a encontrar que entonces esos patógenos ya se quedaron a vivir, es decir, ya no fueron transitorios. Y podemos encontrar en algún libro sobre colon y sobre la importancia del consumo de fibras. Yo leí alguna vez que podía haber producto fecal en descomposición almacenado en las paredes de nuestro intestino por meses, donde ahí ya cohabitan estos microorganismos patógenos, ¿sí? Y se quedan, y en lugar de ser transitorios, vamos a decir que se quedan a vivir, causando evidentemente problemas y causando enfermedades. Entonces, de aquí, ¿por qué empezamos con este tema de la microbiota? Porque es la toma de conciencia del por qué necesito el consumo de estos probióticos y luego veremos que los prebióticos son los que nutren y alimentan a estos probióticos que nos van a defender de estos patógenos. Vamos a la siguiente lista, por favor. Pero si ustedes se fijan, en la misma presentación hablamos de diferentes maneras y sobre diferentes perspectivas, desde diferentes perspectivas del mismo tema, como para irlo asimilando en plenitud. ¿Cuándo se dice que requerimos probióticos? Cuando en nuestro organismo se presenta una disbiosis. Ya dijimos que la disbiosis, digamos que es un desequilibrio, es un mal funcionamiento. El desequilibrio, ¿de qué se presenta este desequilibrio? Del tipo de cepas, es decir, cuando empiezan a crecer las cepas patógenas y nos hace falta, ¿sí?, los microorganismos que nos defienden de estas cepas patógenas. Entonces, el consumo de estos probióticos es para cualquier persona mayor de 14 años. Sin embargo, se vuelve un indispensable en cualquier persona que presente este problema de desequilibrio, ¿sí? Cuando presentamos desequilibrio de nuestra flora intestinal normal, de nuestra microbiota intestinal normal, entonces el consumo de probióticos es urgente, ¿sí? Vamos a la que sigue, por favor, Liz.
Cuando tenemos inflamación intestinal, inflamación abdominal, cuando empezamos a tener acidez estomacal, cuando tenemos a veces pocas evacuaciones o a veces muchas evacuaciones, cuando hay diarreas y en general por el tipo de alimentación podemos encontrar que la mayoría de de nuestros aparatos digestivos de nuestro cuerpo presenta esta disbiosis. Bien, empezamos entonces definiendo qué son los probióticos. Dijimos que nuestro producto tiene probióticos y prebióticos. Entonces, ya dijimos, son microorganismos vivos que nos van a aportar estos grandes beneficios para la salud que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque ayudan al equilibrio de estas cepas que son las buenas, ¿sí? Y por consiguiente, si tenemos una mayor cantidad de cepas que son buenas, vamos a tener un sistema inmunitario defendido, un sistema inmunológico fuerte que nos va a prevenir, a prevenir. Y se acuerdan que cada clase donde vemos estos suplementos alimenticios no hablamos de curar, hablamos de prevenir de enfermedades infecciosas, nos van a prevenir de inflamaciones, nos van a prevenir de diarreas, de úlceras gástricas, de colitis, de alergias, entre otras muchas enfermedades. Estos son los probióticos, microorganismos vivos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Y si se dan cuenta, vamos viendo cómo repitiendo de manera distinta el concepto probióticos y la necesidad de consumirlos, se vuelve claro para nosotros. En todos estos nutrientes y más vamos a encontrar que la nutrición normal nos aporta probióticos, pero que en general no tenemos una ingesta de nutrientes rica en estos probióticos y ahí es donde se vuelve necesario el consumir estos probióticos que además nos van a ayudar a que el aporte de nutrición que nos dan todos estos alimentos sean absorbidos de una mejor manera. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la función probiótica? Y fíjense, volvemos realmente al mismo tema. ¿Sí? Estas bifidobacterias, ya dijimos que se encuentran en nuestro organismo, ayudan a que los nutrientes se absorban de una buena manera. Y estas cepas de las cuales estamos hablando, fíjense, aquí dice 14 cepas y 50 billones de UFC. ¿Qué quiere decir UFC? Unidades formadoras de colonias. Eso quiere decir UFC. Por consiguiente, todas estas 14 cepas que vamos a describir en un ratito y estos 50 billones de UFC, de unidades formadoras de colonias, van a mantener mi intestino saludable, van a mantener un sistema inmunológico fuerte. Vamos a tener que, que nuestro intestino está capacitado para defenderse de los patógenos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. O sea, esta sería la función. Entonces, vamos ahora a analizar cuáles son estas famosas 14 cepas que además recordemos que vienen en nuestro envase, ¿sí? Porque alguien nos puede decir, ¿y qué son esas 14 cepas? ¿Y qué quiere decir UFC? Por lo general, las personas cuando les queda claro el concepto, no preguntan mucho más, pero pudiera ser que se presente quien diga cuáles son esas 14 cepas. Tampoco tenemos que aprendérnoslas, pero es bueno que las tengamos en una presentación por si alguien quiere conocer cuáles son esas 14 cepas. Vamos a la siguiente, Liz, por favor. Vamos a hablar realmente de las cepas y vamos a hablar de las generalidades, ¿sí? Dijimos,
probióticos y probióticos. Esa es la innovación en nuestro producto. Por lo general vamos a encontrar en el mercado productos que nos dan probióticos, ¿sí? Aquí nosotros estamos hablando de probióticos y prebióticos y estamos hablando de estas 14 cepas que han sido seleccionadas de una manera importante gracias a qué? A las propiedades que estas cepas nos aportan como beneficio cuando se deben tomar 2 cápsulas al día. Ok, Ruti, ahorita que veamos consumo, lo mencionamos con mucho gusto. Muy bien. Entonces, estas 14 cepas han sido seleccionadas debido al beneficio de las propiedades de cada una de estas cepas, los beneficios que nos aportan cada una de estas cepas. Hablando, fíjense, de la salud digestiva, pero hablando de la salud en general. Y vuelvo a recordar este concepto de que nuestra flora intestinal y nuestro intestino tiene influencia en la salud de nuestro cuerpo en general. Es decir, tener un intestino con altos niveles de toxicidad va a afectar a otros órganos de nuestro cuerpo. Por eso hablamos que de tener una microbiota sana intestinal, vamos a tener beneficios para nuestro aparato digestivo, pero para nuestro organismo en general. Ruth nos preguntaba que cuando se toman 2 cápsulas. En el caso de que haya molestias específicas que estén hablando de una disbiosis, que puede ser una diarrea, puede ser una infección intestinal, puede ser un estreñimiento o un estreñimiento crónico, puede ser un problema de acidez estomacal. Entonces, en estos casos, o por ejemplo, que se presenten alergias y que con frecuencia se presenten alergias, se dosifican 2 cápsulas, vamos a ver al final la forma de dosificarlas, pero sería el caso cuando hay una disbiosis. Se toman 2 y después regresamos a nuestra dosis de una cápsula al día. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. Fíjense, pro y plebe. Hablamos. Propiedades generales y esta puede ser también una diapositiva de primer contacto con el cliente. ¿Qué me va a aportar? Salud intestinal, las barreras naturales protectoras del cuerpo, la producción. Fíjense qué interesante tener una microbiota sana favorece la producción de ciertos neurotransmisores. Es decir, estamos hablando aquí también ya de nuestro sistema nervioso y estimula el fortalecimiento de mi sistema inmunológico. Primer contacto con el cliente, con esto que yo le pueda dar, el cliente podrá empezar a preguntar sobre otros puntos importantes de Ideal Biotics. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son esas 14 cepas? Vamos a ver si alcanzamos a hablar de las 14. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos de una manera clara cómo cada una de las cepas tiene injerencia en nuestro aparato digestivo, pero tiene injerencia también en algunos otros problemas que se presentan en otros aparatos o en otros órganos de nuestro cuerpo, recordando este tema de que nuestro intestino interviene básicamente en todas las demás funciones de nuestro organismo. Y vamos a encontrar el Bifidobacterium lactis, que tiene un aporte importante en la rinitis alérgica y disminuye la secreción nasal, la secreción ocular, es decir, me va a ayudar en el tema de alergias. Y se acuerdan que hablamos, hay personas que tienen alergias solamente en determinados periodos del año. Entonces, cuando hay estas alergias, ahí sería, Ruti, cuando se presenta una situación, digamos,
anormal de la alergia en determinada estación del año, se consumen estas dos cápsulas, ¿sí? La otra cepa, la segunda cepa sería Bifidobacterium longum. Puede disminuir, fíjense, los niveles de estrés físico y la fatiga mental, sobre todo en casos de depresión. Recuerdan que en la imagen anterior hablamos de los neurotransmisores. Aquí estamos viendo cuáles de estas cepas están trabajando también sobre nuestro sistema nervioso. Bifidobacterium bifidum dice aquí que en infantes favorece su etapa de crecimiento. Nosotros no recomendamos el consumo en infantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las autoridades de salud permiten que todos los suplementos alimenticios se den a niños mayores de 14 años. Vamos a la cuarta cepa. Sin embargo, este Bifidobacterium bifidum participa pues en este crecimiento de los infantes. Quiero comentarles algo que leí alguna vez en relación a la lactancia materna, y la lactancia materna aporta una gran cantidad de estos microorganismos al bebé. Y también, bueno, no sé qué tan cierto sea porque no soy ginecólogo, ¿verdad? Pero oí la versión de un ginecólogo que decía que en el caso del parto natural, al pasar el bebé por el conducto vaginal, va también nutriéndose de microorganismos que fortalecen entonces este sistema inmunológico, a diferencia de los partos por cesárea, en donde no se reciben estos microorganismos. Vamos, esto nada más como un dato curioso, les digo, no lo sé a ciencia cierta, oí hablar de un ginecólogo de las diferencias en el aporte, ¿sí?, de la madre al bebé al momento del nacimiento. Bien, una cuarta cepa es la Bifidobacterium breve. Esta Bifidobacterium breve es básica y fundamental para que nuestro cuerpo sea capaz de descomponer los alimentos. Porque yo consumo el alimento, pero entonces a través de estas cepas, a través de estas bacterias buenas, mi aparato digestivo descompone los alimentos, absorbe los nutrientes, desecha los patógenos que pueden ir en esos alimentos y va a favorecer la producción de vitaminas, como la vitamina B9, la B12 y el ácido fólico. En este proceso de descomponer los alimentos, se absorben los nutrientes, combaten los patógenos y se hace el proceso de desecho de todo lo que no sirvió ya de lo que nuestra nutrición, para que pueda ser evacuado, ¿sí?, a través de las heces fecales. La quinta cepa es Bifidobacterium infantis. Beneficia la salud digestiva de los bebés, y esto les digo que se habla mucho de la leche materna, que aporta estos microorganismos, eliminando cólicos y ayuda a la absorción de nutrientes. Los Lactobacillus plantarum, que ayuda a reducir el colesterol. Recuerden que cuando nosotros nos hacemos análisis, en general yo les recomendaría una vez al año hacer un check-up. Si es un check-up de 45 elementos, es muy completo y vamos a encontrar que esta cepa, los Lactobacillus plantarum, nos ayuda a reducir el colesterol. En nuestros análisis vamos a encontrar que cuando habla de lípidos, habla del LDH y LDL. El LDL es lo que popularmente se conoce como el colesterol malo, ¿sí? Entonces, una elevación del colesterol LDL y una elevación de los triglicéridos están poniendo en riesgo nuestro sistema cardiovascular. Entonces, muy importante, ¿sí? Pero
como un preventivo. Recuerden que siempre hablamos de preventivos. Estamos hablando que este Lactobacillus plantarum nos va a ayudar a reducir este colesterol malo y a reducir los triglicéridos. Elimina también los dolores abdominales que generalmente están causados por una inflamación, y una inflamación que puede estar causada por la presencia de estos patógenos. ¿Se fijan cómo vamos ligando la parte anterior con esta parte donde estamos describiendo a estas 14 cepas? Vamos a la que sigue. Liz, por favor, vamos por la número 7. Muy bien. El Lactobacillus acidophilus es el más conocido de los lactobacillus porque mejora la digestión de la lactosa, ¿sí? Ayuda también a bloquear patógenos. En general, todas las cepas nos ayudan a bloquear patógenas, pero en este caso, el acidophilus reduce la inflamación de la nariz que puede estar causando alguna rinitis. Tenemos el 8, que es el Lactobacillus paracasei, que alivia síntomas del intestino irritable y puede ayudar en casos de vaginitis. Puede ayudar a evitar que se presente un problema de vaginitis. Cuando ya hay una inflamación vaginal, hay que acudir, evidentemente, con un especialista, con un ginecólogo que pueda diagnosticar qué es lo que está provocando este problema de vaginitis. Tenemos, por eso volvemos a repetir, nuestros productos previenen, pero no es que realicen ningún proceso curativo. No es una medicina, es un nutriente. Lactobacillus rhamnosus disminuye la lipidemia. ¿Qué es la lipidemia? Los altos niveles de grasa, ¿sí? Cuando no tenemos esta presencia de este Lactobacillus rhamnosus, podemos tener dificultades para bajar de peso. Algunas veces, no sé si les ha pasado, nos hemos puesto a disminuir a lo mejor nuestra alimentación y encontramos que todavía estamos atorados en el peso. Puede ser por la falta de alguna de estas cepas que nos ayudan a disminuir esta lipidemia. ¿Qué es la lipidemia? La presencia de grasa. Vamos a la que sigue, la 10, por favor. Liz. Lactobacillus casei facilita la digestión de la lactosa, reduce la depresión y la ansiedad. Volvemos a ligar ese tema donde hablaba de los beneficios, ¿sí? De tener una flora intestinal sana en cuanto a nuestros neurotransmisores. Lactobacillus bulgaricus ayuda en episodios depresivos. Fíjense, volvemos a hablar del sistema nervioso. Gracias a la subadenosilmetionina, que también ayuda en enfermedades hepáticas. Ayuda, previene, ¿sí? Lactobacillus gasseri en infantes disminuye la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis, pues es un problema serio que se puede presentar en los niños y sobre todo si es necrotizante en su aparato digestivo. Vamos a la 2, a la 13. Lactobacillus sporogénesis mejora la efectividad de la vacuna contra la gripe, mejora el cansancio de la vista y promueve la concentración, particularmente en deportistas y síndromes de DHA. Hablando de la fatiga ocular, para quienes usamos lentes y trabajamos con celulares y trabajamos con computadora, es importante que estamos recibiendo el beneficio de este lactobacilo, pero es importante también retirar nuestros lentes y dejar de ver a la pantalla y ver al punto más lejano posible que podamos encontrar. Si estamos frente a una ventana, ver casi hasta el infinito y hacer este descanso para evitar la fatiga ocular, hacer este descanso periódicamente, podríamos decir cada hora, cada 45 minutos, ¿sí? 2 o 3 segundos de fijar la vista en un punto que puede ser incluso hasta el infinito. Esto como paréntesis nada más
hablando de la fatiga ocular. El Streptococcus thermophilus se encuentra en la microbiota vaginal y digestiva, por lo cual ayuda a eliminar infecciones en ambas zonas, es decir, en el aparato digestivo y en la zona vaginal. Reduce la inflamación y reduce los síntomas del reflujo. Y en este caso, sí quiero decirles que yo tengo ya de parte de ustedes 3 testimonios del control de reflujo a través del consumo de Ideal Biotics. 3 personas, distribuidoras y una directora, me han comentado que ha disminuido de una manera importante el reflujo. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, con esto hemos visto las 14 cepas de probióticos que nos aportan 50 billones de unidades formadoras de colonias. Ahora, los prebióticos. La nutrición también nos aporta prebióticos. Todos estos alimentos que vemos aquí son ricos en prebióticos y definiendo el concepto. Los prebióticos nutren, fortalecen a estos microorganismos que son los probióticos. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Muy bien. Uno de los probióticos y quizá uno de los más importantes que encontramos es la inulina. ¿Por qué? Porque el prebiótico inulina mejora la salud digestiva. Es una fibra prebiótica, que no se digiere. Por eso, cuando hablamos de los prebióticos, son básicamente nutrientes para los probióticos. Por eso, favorece el crecimiento de bacterias intestinales, ayuda a tener una buena digestión, permite que estas bacterias buenas se estén nutriendo y puedan desarrollarse en la flora intestinal. Ayuda a la salud cardiovascular y a la absorción de minerales. Y vamos a encontrar, nos das la siguiente, Liz, por favor, vamos a encontrar otro probiótico del que conocemos infinidad de características, porque durante 49 años y medio hemos hablado de este probiótico que es el aloe vera, perteneciente a la familia de las liláceas, que actúa favoreciendo la reproducción de los probióticos. Aunque la sábila tiene funciones amplísimas, en este caso que nos estamos refiriendo a probióticos y a prebióticos, favorece la reproducción de los probióticos. Además, alcaliniza el pH. Por eso, por ejemplo, en los casos de acidez estomacal tenemos cientos de testimonios de personas con acidez estomacal, incluso con reflujo, que han mejorado notablemente con la sábila. Mejora la función desinflamatoria. Hemos visto también esta mejora en desinflamar y lo hemos visto incluso en piel y en piel afectada por piquetes de moscos o por una quemadura, donde hay un proceso inflamatorio, como nuestra sábila, ¿sí? Nos ha ayudado en incluso casos de acné, donde hemos tenido resultados maravillosos a través de la sábila. Propiedades cicatrizantes. Hemos hablado de las propiedades cicatrizantes en la piel abundantemente, pero también podemos tener nosotros lesioncitas al interior donde al consumir la sábila, en este caso que también la tenemos en nuestro Biotics, vamos a tener esta acción cicatrizante. Por supuesto, la sábila tiene un papel importantísimo en la función intestinal y en la absorción de nutrientes. La que sigue, Liz, por favor. Ok. Aquí otro resumen que puede ser interesante si el cliente quiere un poquito más. Combinación de 14 cepas de probióticos de alta calidad y 2 prebióticos, que son la inulina y la sábila. Solución integral para mejorar la salud digestiva. Fortalece el sistema inmunológico.
promueve el crecimiento de bacterias benéficas para el intestino, aporta efectos antiinflamatorios y cicatrizantes y mejora la salud de todo nuestro organismo. Recordando que el intestino actúa como un segundo cerebro y la salud intestinal tiene un papel importante en la salud, con lo que terminamos aquí, de todo nuestro organismo. Vamos a la que sigue, Liz, por favor. Ok, otra imagen que puede ser, y volvemos a hablar de un resumen de los beneficios. Mejora salud digestiva, absorción de nutrientes, equilibra y renueva la microbiota intestinal, fortalece el sistema inmunológico, equilibra la convivencia microbiana, promueve el crecimiento de bacterias benéficas, apoya digestión saludable, apto para toda la familia, mayores de 14 años, previene y controla disbiosis, ya dijimos, disbiosis son desequilibrios, disminuye procesos inflamatorios, promueve el bienestar digestivo y es una solución integral. Y ya vimos por qué integral. Vamos a la que sigue, Liz, por favor, porque vamos entonces a detallar los claims, es decir, los claims mercadológicos, ¿sí? Es un producto de grado alimenticio, por lo cual no es un medicamento. Es libre de soya y de gluten, es libre de azúcar. Muy importante este punto, ¿por qué? Porque ese sí he tenido por lo menos unas 15 preguntas de si los diabéticos lo pueden consumir. Es un producto vegano, vegetariano, apto para celíacos, que son aquellos que no digieren las harinas, sin estimulantes, colorantes ni saborizantes artificiales, cumple con las regulaciones de la FDA, apto para diabéticos, no contiene productos marinos ni derivados de productos marinos, tenemos certificaciones, tenemos la certificación kosher, la certificación halal, libre de pesticidas, producto seguro, producto efectivo y producto con calidad. Y vamos a la forma de uso. Vamos a ver. La presentación es en cápsula, como ya lo dijimos y lo vimos. Es la presentación en una cápsula que vamos sin color, que vamos a ingerir una cápsula al día con agua, de preferencia, lo ideal, importante, en este caso, muy importante que sea con el estómago vacío, es decir, en ayunas, y que por lo menos dejemos 20 minutos después de haber ingerido nuestra cápsula para tomar el desayuno. Ruti, aquí está la respuesta de tu pregunta. En caso de disbiosis, puede ingerir 2 cápsulas hasta que disminuyan los síntomas, ¿sí? Aquí en caso de disbiosis, su consumo debe ser permanente para evitar una disbiosis, sobre todo en personas con problemas intestinales. Personas con excelente salud pueden optar por consumir 1 o 2 frascos cada 3 meses. ¿Cómo sería esto? Cada frasco trae 60 cápsulas y aquí dice, quiere decir que un frasco, ¿sí? Para los que tenemos buena salud intestinal, un frasco me duraría 2 meses. Entonces, puede ser 2 meses consumo, 1 mes no consumo, luego vuelvo a consumir otro frasco, que serían 2 meses sí, 1 no, es decir, cada 3 meses iniciaría un nuevo tratamiento de Biotics. Quien no quiere suprimirlo, no tiene ningún problema, pero hay quien dice, tomo tantos nutricionales que entonces me gusta alternarlos. Bueno, pues a quien le gusta alternarlos, puede hacer eso, ¿sí? Puede consumir, por ejemplo, un frasco que le va a durar 2 meses, 1 mes no lo consume, aquí ya tenemos un periodo de 3 meses y a los 3 meses volví a empezar con otro frasco. Puede ser una opción. Quien quiere dejar de tomarlo 2 meses y tomarlo 2 meses, también puede ser una opción. No más de 2 meses, porque siempre va a haber patógenos
que puedan entrar en nuestros alimentos a nuestro organismo y que a lo mejor no de una manera muy patente se puede estar creando una disbiosis. Vamos a la que sigue. Liz, por favor. Con esto estamos terminando la presentación de nuestro Ideal Biotics Pro y Preblend